2016 nos dejó postales políticas que no olvidaremos en muchos años. La victoria de un sorpresivo Donald Trump. El no de los colombianos al referéndum de paz del presidente Santos. La salida del Reino Unido de la Unión Europea. Y hasta un huracán electoral que se comió al PRI en las elecciones estatales de México en 2016. ¿Qué podemos esperar de la política en 2017? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Esto es Visión Académica. Yo soy Enrique Velázquez. Recuerde que este es un programa del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. Y el día de hoy, bueno, pues ya lo vieron en la cápsula, vamos a hablar sobre lo ocurrido en el 2016 y qué esperamos para 2017 a partir de la toma de protesta de Donald Trump y otros acontecimientos. Para esto, me da mucho gusto recibir a Ricardo Salazar. Vamos a continuar con el programa de la semana pasada. ¿Qué tal, Enrique? Mucho gusto y felicidades. Debo decir que fue un muy buen debut. Gente de diversos ámbitos estuvo viendo el programa y muy interesante el tema, nos dijeron. Entonces, muchas gracias y felicidades. Ya se está tirando flores. Ya se está tirando flores. Es que cuento con invitados de lujo y Enrique Tusein. Bienvenido. ¿Cómo estás, Enrique? ¿Cómo estás, Ricardo? Muy bien. Parecemos Donald Trump y Enrique Peña Nieto. Tú eres más bonito, no, tú eres más guapo, no, etcétera. No, ¿quién se sale primero del tratado? Tú o yo, ¿no? Bueno, me parece que le atinamos en los invitados en la primera ocasión. Creo que hay buenos comentarios y eso está muy bien para un programa que queremos precisamente que la gente esté informada sobre los acontecimientos nacionales e internacionales, temas de coyuntura y que podamos tener un debate. Y arrancamos con el discurso de Donald Trump. El viernes pasado me parece que es un tema que tenemos que tocar en la mesa y particularmente definir las posibilidades, la perspectiva que viene para México y para el mundo, ¿no? Sí. Con el tema de Donald Trump. Enrique. Bueno, a mí el discurso no me sorprendió. Incluso yo te diría que para lo malo que es Donald Trump en general en términos discursivos, a mí me pareció que fue un discurso no tan malo. Yo incluso me esperaba algo peor. Me parece que lo podemos dividir en tres partes. La primera me parece que es una locución populista casi de libro de texto. Es pueblo versus élite, recuperamos las instituciones, sacamos a la casta corrupta de Washington, es decir, ese discurso populista por antonomasia, digamos. Hay después una segunda parte que me parece que es la parte más nacionalista del discurso, donde repite mucho toda la cuestión de America First, los americanos primero, vamos a invertir en Estados Unidos, ya no más la nación olvidada, todo eso, ¿no? Y que, por cierto, si vemos la genealogía de lo que ha sido el American First, era, sobre todo en su momento, después de la Segunda Guerra Mundial, una locución muy cercana al antisemitismo en su momento. Es decir, cuando el gobierno de Estados Unidos apoyaba mucho la creación del Estado israelí, muchos de las primeras protestas en contra de esa postura de Washington fueron precisamente de grupos antisemitas. Y una tercera parte que fue empezar, digamos, como a aterrizar algunos temas en relación particularmente a China, a la guerra comercial y a lo que sigue. Entonces me parece mucho más matizado, desde mi punto de vista, de lo que yo esperaba. Incluso te diría, la primera parte, óiganla y quítenle la cara a Trump, se la puedes poner a Bernie Sanders perfectamente. La primera parte, ¿eh? Sí, así es. La primera parte que me parece un discurso de crítica a la élite. El problema es que como es élite, él es establishment, él es un multimillonario, nadie se lo cree. Pero es, digamos, un discurso muy populista clásico. Digamos. A eso iba. No menciona a México, digo, hay que destacarlo. Que eso es buena noticia, no menciona a México, pero él es parte, o sea, él es privilegiado de este sistema neoliberal. Él es el sistema y viene ahora renegando de él. Es muy interesante, antes de que Ricardo hable, cómo dice, vamos a recuperar las instituciones con un gabinete de multimillonarios. Pues totalmente elitista, totalmente. La clase de arriba, totalmente. Y habla de recuperar las condiciones para el pueblo. Algo contradictorio, pero bueno, así fue su discurso. ¿Tu opinión, Ricardo? Y en la parte también del empleo, a mí sí me sorprendió porque francamente yo, viendo la fuerza que venía agarrando en las últimas semanas, esperaba que llegara literalmente echando tiros. Totalmente. Y que nos cantara a nosotros y a quien se le pusiera enfrente prácticamente una declaración de guerra y que dijera, a partir de este momento ya estoy firmando tal enmienda para que Enrique Peña Nieto deje Los Pinos y ya yo voy a vivir, o una cosa así, ¿no? O ya puse en este momento la primera piedra del muro, o ya tengo algo listo para que ustedes me paguen el muro. Pero no, fue bastante matizado y en muchos sentidos ha sido criticado porque sonaba todavía como a discurso de campaña, prometiendo, es que va a estar en diciendo, etcétera. Sí, claro, pero también nunca va a dejar de estar en campaña. Con una serie de contradicciones que también nadie le está señalando. Sí. Que es, por ejemplo, a ver, efectivamente estás peleando particularmente a las armadoras de automóviles por crear empleos fuera
del país, pero tú, ¿en cuántos países tienes Sí, negocios Torre creando Trump, empleos? la ¿Por qué no te Trump, traes tú tus propios torres, tus hoteles, etcétera, etcétera? Todos aquí tendremos una gran cantidad de empleos. Entonces, es bien chistoso porque se muerde su propia lengua y de repente a mí lo que no me preocupa tanto es que luego puede matizar cosas. Y que a la hora de la matizada, de repente ya no es la bravuconada de la campaña o de la primera vez que dijo algo. Pero Es que regresarle la dignidad a su pueblo, digo, fue un discurso que lo utilizaron Mussolini, que utilizó Hitler, ¿no? O que lo han utilizado Perón, o que lo ha utilizado Lula. O sea, el discurso populista no es realmente un discurso de derecha o de izquierda, fascistas. Es una forma de articular la contradicción pueblo-élite en un discurso. Él lo utiliza y tú dices, bueno, pues es que tú siempre has sido beneficiario del sistema, ¿no? O sea, no te cabe en la cabeza que alguien como él pueda enarbolar un discurso de estas características. Pero yo no trataría, porque de pronto hay una idea de tratar de meter a Trump en el mismo barco de Hitler, de Mussolini, de Franco, de los grandes dictadores de derecha, y no necesariamente es eso. Y tal vez eso nos extravía en entender por qué un hombre como Trump puede decir tantas mentiras, puede decir tantas falsedades y que su gente más dura se lo crea. Es decir, fíjate lo que pasó con los periodistas un día después, cuando empezaron a salir las primeras cifras de asistencia, que las fotografías no mienten. O sea, es la 10ª parte de lo que tuvo Obama en su reelección. Claro. Y si hablamos de Obama en su primera, 20 veces menos, ¿no? que lo que tuvo. Y él lo que decía era, no, es que todos los medios de comunicación, incluso dijo que los periodistas éramos una de las profesiones más deshonestas de la historia de la humanidad. Cosa que puede ser cierto. Pero bueno, por lo que me refiero es que lo diga él. Hay de todo, ¿Por qué un hombre puede decir eso? Puede decir, mañana mato a alguien en la esquina y no voy a perder ni un solo seguidor. ¿Por qué lo puede decir? Porque la clase política en Estados Unidos ha fallado tanto que ya hombres como este parecen normales. Hay que creerles. Ahora, yo diría, la clase política en general, no le pondría la clase política en Estados Unidos, bueno, porque sí veo un momento muy parecido Unidos, claro, en México y en otros países, ¿no? En que de repente el político habla y no le crees, y alguien de fuera del sistema, entre comillas, habla y entonces sí le crees porque tiene la legitimidad de que está fuera del establishment. Le compras el discurso mundial, ¿no? Digo, pero tiene que ser un modelo económico mundial. O sea, bueno, y político, sí. O sea, no solo económico. Hay países que se salvan de eso, con una redistribución mucho más equitativa, ¿no? Que tienen modelos mucho más adecuados, que la gente cree en las instituciones, y hay otros espacios donde hay un debilitamiento. Yo creo que eso es una parte importante del fortalecimiento de Trump. Y termino con esto. Es un presidente que llega con el 40% de popularidad. Sí. Y gana las elecciones. Del 60% de impopularidad. De impopularidad, que es más bien lo que está pasando. Sin embargo, ese 40%, que son los duros de Trump, salen a votar. Se organizaron y salieron a votar. Por primera vez, porque antes no votaban. Antes a lo mejor el sector no votaba. Ahora, yo creo que se suele decir que es el modelo económico. Eso yo siempre he pensado que es lo que en general la izquierda quiere ver, ¿no? Es decir, es que el neoliberalismo ha fracasado a tal nivel que la gente está muy inconforme. Bueno, lo interesante es que están votando por fórmulas de derecha, xenófobas, conservadoras. Lo que yo creo más bien es que, y hay un libro de Tariq Ali, muy bueno, este sociólogo inglés, que se llama El extremo centro, que lo ejemplifica muy bien. La izquierda y derecha tradicionales se han llegado a parecer tanto en muchas cosas que la gente está diciendo, quiero una opción que rompa con eso, con el extremo centro, como le llama Tariq Ali. Es decir, que rompa con consensos que parecen inamovibles. ¿Por qué necesariamente tenemos que pensar en que solo hay un camino que es el de la globalización, o la democracia representativa, o ciertas formas de distribución, o que la migración esté tan abierta? A lo que me refiero es que yo creo que el desencanto es más con la política que con la economía. Que se radicaliza. Que las dos se vinculan, estoy totalmente de acuerdo contigo. Pero hay un desencanto con ese status quo y con ese establishment que ha gobernado durante 50 años este mundo, que es el centro izquierda y el centro derecha, y aparecen opciones radicales, sobre todo a la derecha, porque son los que mejor enarbolan el discurso de la nación, del nacionalismo, pero creo que el reto está en la política más que en la economía desde mi punto de vista. Y para México, Ricardo, con este discurso de Donald Trump, en el sentido estricto de que pensábamos que el dólar se iba a disparar arriba de los 23 y al revés, pesos. Justamente desde que toma posesión, está flotando. O bajó poquito, se estabilizó. Pero casualmente cuando peor se cotiza el dólar es cuando nos sale Enrique Peña Nieto a dar las medidas para salvarnos. Sí. Por cierto, también quiero decir, Enrique, que qué bueno que te monitoreen la Secretaría de Gobernación,
porque a raíz de que dijimos aquí el programa pasado que estaban pasmados en Mannequin Challenge, se acordaron que tenían que hacer algo y ya lanzaron el decálogo del presidente para salvar a los migrantes y a los mexicanos de Estados Unidos. Qué bueno, ¿eh? O sea, se nota que están viendo el programa. Pero en ese tema, por ejemplo, se habla mucho de que se puede salir del Tratado de Libre Comercio de manera unilateral, ¿no? Hay una reunión en los próximos días para que platiquen Donald Trump y Peña Nieto. Sí. Parece que el tema va a ser Tratado de Libre Comercio. Yo no veo tanto problema en que se pueda decir Estados Unidos ya no vamos en Tratado de Libre Comercio, porque luego tendría que entrar a las políticas de la Organización Mundial de Comercio. De la Organización Mundial de Comercio. Pero eso es asumiendo que acepte la OMC Trump. O sea, eso es partiendo. Trump no reconoce la legitimidad de la OMC. ¿Tú crees que saldría de los organismos internacionales, el Fondo Monetario? Bueno, pero ya la OTAN ya habló que sí. De algunos, a ver, yo creo que del que le convenga, y aparte está en su discurso. A ver, creo que México va a ir con muchas debilidades a negociaciones. El 31 de enero va a ser la primera reunión en Washington. Hay que recordar que cuando se reunieron en la Ciudad de México fue un desastre. Sí. Entonces, esperar que en Washington nos vaya mejor que como nos fue jugando de local, yo la veo muy complicada. La reunión de la Ciudad de México prácticamente le dijo, ¿verdad que no es cierto todo lo que estás diciendo? Exacto, y en Washington veo muy complicado que México pueda realmente colocar la agenda. Creo que lo más inteligente que ha hecho el presidente, pues en todo este periodo de escepticismo por Trump, es lo que dijo el lunes pasado en el decálogo, donde dice, y creo que ahí lo instrumentó bien, que es: vamos a comenzar una negociación sobre toda la relación bilateral, no solo el Tratado de Libre Comercio. Y creo que eso le da cierta fuerza a México, es decir, que no solo el Tratado de Libre Comercio esté sobre la mesa, sino también la agenda de seguridad, la agenda de migración, la agenda de política exterior, la agenda de relaciones de otro tipo. Hay agentes de la CIA y del FBI que trabajan en México. A lo que me refiero es que decir, no te gusta eso, creo que es lo único que puede hacer México en términos estratégicos y tácticos para que le vaya mejor en el Telecán, meter todas las canastas a la negociación, porque ya vimos, Canadá dijo, pues sí nos queremos mucho y qué padre que vienen a visitarnos y todo, pero Canadá por lo suyo, ¿no? Exacto. Y es normal, como nosotros vamos por lo nuestro. Eso te iba a preguntar, sí, ¿qué tanto puede influir Canadá en esta renegociación del Tratado de Libre Comercio? Y eso lo platicamos. Con Canadá no hay ningún problema. Lo platicamos después de la pausa. Nos pueden seguir por redes sociales, en mi Twitter, @EnriqueB01. Continuamos. Regresamos a su programa Visión Académica. Recuerde que este es un programa del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. Yo soy Enrique Velázquez y estamos platicando, Ricardo, la reunión que tendrá Peña con Trump y con el presidente de Canadá, el primer ministro de Canadá, perdón. ¿Qué podemos esperar de esta reunión? Pues prácticamente nada, porque efectivamente Trudeau ha tenido una relación muy cordial, muy cercana, y de hecho la última cumbre que tuvieron juntos con Obama la llamaron los Three Amigos. Ha sido muy cordial, pero no es que se vaya a meter, no es que vaya a meter las manitas por México, ni es que vaya a ayudar a sacar los temas de México. Cada quien irá con sus propios temas, y la verdad es que si te has fijado en el discurso de Trump, no hay una bronca con Canadá, ni en materia de migración, ni en materia de amenazas por son güeritos, ni nada. No los menciona. Son güeritos, sí. Sí, son bilingües, muy padres. Sí, somos prietitos, entonces hay una bronca. Por cierto, yo estoy esperando dos fotografías. Una, la de Donald Trump cuando se entera que le mandan al Chapo Guzmán y dicen, o sea, Donald Trump podría decir, ya ven, nomás nos mandan al narcotraficantes, como les dije. Y la otra es el momento en que salgan y den una conferencia de prensa conjunta después de la reunión en Washington y diga, ya quedamos, ahora sí ya, este señor que está aquí me firmó ante notario público, ¿cómo me va a pagar el muro? Porque eso fue lo que hizo en México, que dijo que no hubo manera no va a poder salir de acordarlo. Por eso. No, Peña no negocia eso. Pues no, pero eso, aparte, Trump ni siquiera lo va a poner sobre la mesa. Él va a encontrar una forma de cobrarlo. Sí, por las remesas puede ser una forma. Mira, lo de las remesas yo sigo pensando que es casi la vía más complicada, porque sí tienes que grabar pues todo el dinero que salga de Estados Unidos. Claro, no solamente puedes grabar en México. No puedes particularizar lo que va de México. Claro. O sea, sí puedes hacerlo, pero habría 25 o 50 formas de llegar. O sea, puedes decir, todos los envíos a México se les aplica un impuesto.
pero puedes triangularlo y llegar de otra forma. O sea, es Pero también hay remesas de ecuatorianos, remesas de por eso, venezolanos. realmente necesitarías ponerle un cubanos. impuesto a todo el dinero que salga, que Trump es tan loco que puede hacerlo. Puede pero, intentarlo. Pero creo que hay otros métodos más fáciles para llegar a ese dinero, como por ejemplo, incrementar mucho el dinero de visados, cobrar una lana a todo el que pase. Si está en la renegociación del Telecam, por ejemplo, a todos los productos mexicanos, ponerle una especie como de contribución a través de aranceles para el muro. Él tiene muchísimas formas. No, yo creo que la de las remesas es la menos probable que suceda. Tomando en consideración lo que decías, Tocayo, en el tema de este discurso Sí. extremista, ¿no? Que ese fue el de la campaña de Trump, ¿no? Los mexicanos son narcotraficantes, delincuentes. ¿Tú crees que ha quitado ese discurso racista? O sea, ¿no está siendo un discurso racista el de Donald Trump? No, yo creo que es un discurso racista, sí, y lo sigue siendo. Pero yo creo que es un discurso racista en la medida en que puede unificar a su propia nación. Por eso creo que es un discurso que utiliza el racismo como forma de cohesión del nacionalismo americano y particularmente, fíjate, de los electores y de los ciudadanos americanos que no conviven con mexicanos, que es lo interesante de todo. Es al que le puedes pintar realmente al otro y al extraño, pues casi como tú quieres, porque realmente el mexicano en Kansas, pues habrá 2 o 3, pero no es como los mexicanos en Chicago, en Los Ángeles o en Nueva York. ¿Qué es lo paradójico? En las ciudades liberales de los Estados Unidos, donde se convive con mexicanos, votaron en contra de Trump. En realidad es como todos los nacionalismos y como todos los discursos de esta índole, lo que hacen es construir enemigos que son tampoco tan fáciles de comprobar si son ciertos o no para la gente, porque en la medida en que tú puedes comprobar que vas a la tienda y ves a un mexicano que trabaja mucho, que no es violador, que no tiene nada que ver, pues vas quitando esos mitos, ¿no? Vas quitando esas fobias. En este caso, pues no lo conoces. Ahora, lo interesante de todo es que también la cohesión se ve del otro lado. Sí. Y que estamos viendo en los últimos días, a raíz de la toma de protesta de Donald Trump, las manifestaciones en gran parte de ciudades también notable, cosmopolitas, que sí conviven, que son multirraciales, multiculturales, en diversidad sexual, que les pesa etcétera, mucho, etcétera. ¿no? Que el mundo los esté viendo como Estados Unidos, ¿qué hizo? Sí, pero ¿no? a eso súmale, por ejemplo, que en esa cuestión se están sumando otros actores que son bien importantes, que tienen un peso específico más allá de lo político, que son, por ejemplo, los actores y actrices, los cantantes y las cantantas, y ahí tenemos, por ejemplo, hasta a Madonna marchando como una civil cualquiera en la calle y dando un discurso detrás de una ¿Pero no crees que persona eso es común y corriente. No, por supuesto. O sea, es el discurso de Sí, pero es bien medios, interesante. actores, ¿no? Sí, Establishment. es bien interesante y cómo todo esto está atravesando hasta lo artístico y los Óscares. Por ejemplo, hay quien dice hoy, si gana el Óscar a la mejor película La La Land, es avalar a Donald Trump, porque es una película de blanquitos para blanquitos. En cambio, si gana Moonlight, que es de un negrito gay, es decirle a Donald Trump, cosas feas, ¿no? Entonces, es bien interesante cómo... Y la academia no es muy de Trump, entonces. Sí, pero además, digo, son varios fenómenos, ¿no? El triunfo de Trump, vimos el Brexit en el 2016, vimos a los colombianos votando por el no al acuerdo Y después de paz. ya no los dejaron votar, dijeron ya nos pusimos de acuerdo. Acá arriba ya nada de ponerlo a a referéndum. los acuerdos de paz. Digo, mundialmente está habiendo un hartazgo, algunos planteamientos, pero particularmente hay gente que quiere como venganza, no tanto justicia. Pero ¿no? fíjate, o sea... Buscando que una sola persona te resuelva las cosas, me parece... Pero yo creo que, o sea, sí creo que lo que se nos extravía un poquito en el análisis es que cuando hay incertidumbre del futuro, cuando, por ejemplo, el Brexit, por ejemplo, el habitante del norte de Inglaterra, que ha trabajado toda su vida, que de pronto voltea a ver y se da cuenta del estado de pauperización, que sus servicios públicos son mucho más malos que antes porque se han ido privatizando, que se tiene que pagar muchísimo dinero a la Unión Europea, lo que opta es por volver a lo que conoce, y lo que conoce es el mundo de las naciones. Yo creo que lo que estamos viviendo es un proceso de desglobalización y de retorno de las identidades nacionales como forma de identificarse en términos políticos. Por eso los discursos nacionalistas están teniendo tanta fuerza. Incluso los discursos nacionalistas, Enrique, de izquierda, como Podemos, por ejemplo, que dice el patriotismo tiene que ser recuperar los servicios públicos, que tú tengas una pensión. Es un discurso patriota, ¿no? Por ejemplo, en Francia, que habrá elecciones en abril, los candidatos todos son nacionalistas, incluso el del Partido Socialista, el que parece que va a quedar, que es Benoît Hamon,
parece que también es un nacionalista en el discurso clásico. Lo que me refiero es que el mundo está pasando de los discursos internacionalistas que eran los más famosos, el de globalización, productos, apertura, Sí, se parte a del mundo. discursos de volvamos a lo básico, a lo nuestro, a lo que está aquí. Y ahora es bien interesante También porque... México, Pero la gente te lo dice. ¿No es Sí, importante sí, sí. también matizar e identificar un discurso nacionalista Sí. izquierda-derecha? Sí, yo sí uno lo creo. xenófobo, Sí, creo que son de uno distintos. de integración, de, Sí, de sí, sí, seguridad estoy de y acuerdo. salud para todos. Porque, por ejemplo, el de Chávez siempre Sí. fue un discurso nacionalista Sí. y latinoamericanista, pero no xenófobo, ni fue un discurso de racismo. Sí, Claro, pero mira, estoy de lo que acuerdo. tienen en común todos estos es que te mueven sentimientos. Totalmente, emociones. Y esa emoción tiene que ver con una amenaza. Ahorita pusiste en la lista a uno que aparentemente no tiene nada que ver con esto, pero sí tiene que ver desde lo que acabo de decir, desde la perspectiva que acabo de decir, que es Colombia. ¿Por qué la gente, se preguntaban muchísimos, no quiere la paz? No, es que lo que no querían no era la paz. Si lo que específicamente los llevó a votar por el no es a que venía por ahí la amnistía. Y entonces ahí hay gente que es o hijos o familiares o incluso ellos mismos víctimas de algunos de esos que quedarían en libertad y entonces dijeron no. Y entonces otra vez está O la con amenaza. penas muy Además, reducidas. en esa parte yo leí un análisis y muy interesante en el asunto de que precisamente el campo, quienes fueron los más afectados por la guerrilla, o sea, las ciudades fuera de las capitales o los pueblos, fueron los que votaron por el sí a la paz. Pero lo que- y las grandes sí. ciudades como Bogotá, como Cali... Es que si están bien o mal es otra cosa, pero sí creo, entiendo cuando había que las ese discurso entrevistas está bien. con los que votaron el no, ¿qué pasó? Le decían, es que no le podemos dar una carta blanca a los guerrilleros. Si ellos tuvieron en su momento crímenes, que paguen por ellos y que se enfrenten a tribunales igual, porque iba a haber tribunales ad hoc para juzgar los crímenes que había dado la guerrilla. Yo sí creo que... Iban pero a poder fíjate, participar en el para caso de ser Colombia, candidatos. sí. Eso no quiere decir que lo fueran a hacer. Qué bueno que Ni que prácticamente fueran a ganar. todos Ni los que fueran a movimientos ganar. guerrilleros se conviertan en partidos políticos. Pasó en el País Vasco, ha pasado en Sudamérica. No, en Nicaragua. En Nicaragua es normal. A lo que me refiero es que también en un referéndum no solamente se vota por el sí y el no, se votan por muchas cosas. Por ejemplo, la gente que odiaba a Santos, o la gente que cree que Santos es muy liberal, como los uribistas. Incluso se veía el día de la votación como la iglesia estaba haciendo campaña y decía, si tú votas por el sí es admitir a los homosexuales, al aborto. Es decir, se mezclan tantas cosas que un referéndum es a muy eso difícil iba. de dividir. A eso iba yo. Y eso nos lleva, tenía que a ver propósito- con el asunto de justicia, no tenía Sí. que ver con el asunto de que si No se mete a la cárcel o necesariamente. no era. También tenía que ver con otro tipo Tema de, político. de políticas que decían, no los podemos regresar, no los queremos integrar. Exacto. No vamos a integrar a los que vivieron en la sierra encerrados. Digo, hay que recordar que esa guerrilla se dio a partir de un golpe de Estado, Sí. a partir de no reconocer una elección. Y que a partir de eso se fueron, atacaron, el ejército ataca a las FARC Sí, el Bogotazo. y es cuando empieza el asunto de las FARC. Pero hace tantos años que las nuevas generaciones no lo conocen. Claro. No saben el nacimiento de eso. Y Pero otra vez- Pero esas cosas están pasando en todo el mundo. Sí, es que me regreso a Francia con el asunto de la amenaza. ¿Por qué tiene tanta fuerza Le Pen? Ya notaron que, entre otras cosas, hay manifestaciones masivas en Francia en contra del matrimonio gay y ella va a ser la que nos va a venir a salvar de eso que aparentemente nos está dañando en Francia. Y dices, bueno, ¿qué ha pasado? Sigue, a pesar de que está la aprobación, uno pensaría que ya en Europa la aprobación es cosa escrita o cosa juzgada, digamos, y a lo que sigue. No, hay posibilidad de reabrir una legislación que se aprobó hace muchos años porque para algún sector de la población significa una amenaza. Pero fíjate que yo ahí creo que el caso de Marine Le Pen, si bien es cierto que ella está en contra del matrimonio entre personas del mismo sexo, por ejemplo, es raro porque Marine Le Pen está a favor del aborto. Es interesante. A diferencia de Donald Trump ahora. Por feminista, porque Marine Le Pen siempre tuvo este discurso feminista y mucho de Juana de Arco y todo lo que se ha discutido, siempre tuvo ese simbolismo. Pero es cierto, pero yo creo que más bien es la islamofobia lo que ha fortalecido a Marine Le Pen, los atentados terroristas que ha sufrido Francia. Incluso, por ejemplo, un libro, una novela que se llama Sumisión, fue el gran bestseller que habla en realidad de qué pasaría en Francia si mañana gana un partido de tendencia islámica y va derogando todas las libertades. A lo que me refiero es que En Alemania todas las también. sociedades van cosechando sus miedos. En Alemania el el caso de sector- México, creo que López Obrador tiene la mejor de las posibilidades para enarbolar el discurso nacionalista. Y creo que México, nos guste o no, podemos hacer un programa de este tema, la gente está pidiendo un proyecto nacional. Frente a Trump está pidiendo un proyecto nacional. En el mundo está pidiendo un proyecto nacional propios, para nuestros. fortalecer tu nación. Totalmente. Digo, también en Alemania va a pasar lo mismo. Tienen elecciones en septiembre Sí. y Angela Merkel va a una reelección más. Sin embargo, está creciendo los Italia conservadores también, por claro. recibir a sirios. Exacto. O sea, los actos de humanidad que han tenido países tan avanzados como Alemania pueden ser
mal calificados en las Por urnas. elementos bien chiquitos, como por ejemplo que un refugiado tenga un problema en una calle, se agarre a golpes y tratan de meter o que sea el ícono de todos los refugiados cuando pues es una tontería, ¿no? Sí, y ahora, también interesante el matiz, porque justamente al principio de la campaña Donald Trump incluye en su lucha contra el aborto y contra el matrimonio gay. Pasa lo de Orlando en junio pasado y lo atribuye también un poco a el terrorismo islámico, por lo cual nosotros vamos a defender incluso a las parejas del mismo sexo de la amenaza de fuera. Sí. Y Yo no entonces creo que sea ahora que le objetivo de preguntan Trump, sobre los le matrimonios. preguntan sobre el matrimonio y dice, no, yo me siento cómodo Aborto como, sí, como pero quedó matrimonio la no. Suprema, y ya ahora firmó exactamente Por el la aborto. orden por el aborto. Desafortunadamente se nos acabó el tiempo. Vamos a pedir que nos ¿No puedo hacer un bloque amplíen el programa a 1 hora. Ojalá y nos pueda apoyar la gente en esto. Yo les quiero agradecer mucho su opinión, la verdad, muy interesante. Creo que tenemos las condiciones para hacer de este programa un espacio de información sobre temas que la gente quiere saber. Gracias. Enrique, muchas gracias por acompañarnos. Buenas noches. Ricardo. Un honor. A usted, muchas gracias por acompañarnos. Esto fue Visión Académica.